¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos dentro de la octava de Navidad y es miércoles 28 de diciembre y hoy la iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes mártires. Los niños inocentes murieron por Cristo, ahora siguen al Cordero sin mancha, cantando Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabra, sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy como primera lectura tenemos la continuación de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, porque Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel
que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece mentira que apenas 3 días desde que celebramos la Navidad, hoy cambia el escenario y la irrupción de Jesús en el mundo causa, por una parte, tanto gozo, tanta alegría, pero por otra, parece que los poderes de las tinieblas también se espantan, entran en cólera y causan caos, muerte y destrucción. Y ese problema, por decirlo así simplemente, pues lo venimos arrastrando desde el pecado original, desde el relato del Génesis, cuando pues Satanás instigó a la serpiente y el pecado entró en el mundo por su instigación. Ahora Dios viene al mundo para salvar al mundo desde adentro, desde esa carne que quedó manchada por el pecado, y por eso Juan nos habla hoy de la limpieza que tenemos gracias a la sangre de Cristo y la importancia de confesarnos pecadores para obtener el perdón de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando Juan dice que aquel que dice que no ha cometido pecado miente o pone a Dios por mentiroso. Y hay tanta gente ahora que no le pone cuidado a eso. O dice muchas veces, yo tengo 7 años que no confieso, pero ¿qué voy a confesar si no tengo pecado? Bueno, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. No se ha puesto a ver dentro de sí mismo qué está mal, porque según este mundo nada está mal. Ahora se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay tanta confusión aún entre los católicos a medias, católicos que no han leído el catecismo, católicos que no profundizan en la doctrina, católicos que se alejaron de la práctica, pero se siguen diciendo católicos. Hace días oí una cosa bien interesante y cómica, que decía, alguien decía, soy futbolista pero no juego fútbol. Sí, soy panadero pero no hago pan. ¿Cómo es eso en un católico que no va a misa? Un católico que no practica, ¿se puede seguir llamando católico? Ahí se las dejo para que piensen. De esto nos hablaba un poco Juan acerca de los que dicen que no han cometido pecado. Somos pecadores por instigación del enemigo. Cometimos pecado y nacemos en pecado. Esto que estamos celebrando hoy es una declaración de guerra del maligno y la paga con los más indefensos. Hay un comentario muy hermoso y bien atinado que quiero leerles, como siempre digo, para no divagar. Tan solo 3 días después de celebrar la Navidad, ya estamos presenciando una reacción violenta a la venida de Jesús. Aun cuando Jesús no es más que un niño vulnerable e indefenso, ya constituye una amenaza para los poderes terrenales. Pero Jesús no amenaza únicamente al poder de Herodes, sino a todo poder del mal. Y siempre me llama la atención que Herodes le tiene miedo a un niño. Los poderosos le tienen miedo a los débiles. La masacre de los niños perpetrada por Herodes en Belén representa solo un episodio de una historia mucho más grande. Desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios y los otros ángeles, ha perseguido un objetivo, que es corromper la bondad de la creación de Dios. Él tentó a nuestros primeros padres al rebelarse contra su creador y desde entonces ha seguido tentando a las personas. Ahora toda la humanidad se encuentra inclinada al pecado en contra del Padre Celestial. Dios sabía que el único remedio en contra del mal y del pecado era el sacrificio de su propio Hijo. Por eso el nacimiento de Jesús era el inicio de la operación final de Dios para rescatarnos. Por eso no deberíamos sorprendernos de que nuestro gran enemigo, el diablo, tratara de luchar cuando Jesús vino a la tierra, aun si eso implicaba la muerte de estos niños inocentes. Como discípulos de Jesús seguimos en medio de esta batalla. Mientras su muerte y resurrección fue una victoria sobre los poderes del mal, la batalla final no será ganada hasta que Él venga de nuevo para establecer su reino celestial en la tierra. La triste verdad es que hasta que este día llegue, seguiremos experimentando sufrimiento y pérdida. Incluso
podemos enfrentar un dolor tan profundo como el de las madres en el Evangelio de hoy. Pero no nos desanimemos, porque la lectura del Evangelio de hoy, especialmente después de la alegría del día de Navidad, nos recuerda que Dios nos ama. Ama su creación más de lo que jamás podríamos imaginar, y Él no permitirá que Satanás la destruya. Como dice aquí la meditación que hemos leído, sigue habiendo muerte, sigue habiendo destrucción, y los poderosos, en cierta manera, le siguen temiendo a los débiles, a los simples, porque son más, somos más. Hoy deberíamos hacernos una pregunta. ¿Herodes ya desapareció o siguen habiendo Herodes? ¿Quiénes son los nuevos Herodes que atentan contra los más inocentes, sean niños o sean los más vulnerables de la sociedad? Hoy hay nuevos Herodes que se levantan y hay nuevos inocentes que mueren. Y eso puedo empezar a contar los niños abortados, que son solo una parte. Puedo hablar de las poblaciones enteras que han quedado sin patria y han tenido que emigrar forzadamente. Recordemos que esta historia también habla paralelamente de la migración de la Sagrada Familia. Tuvo que irse a un lugar extraño, con una lengua extraña, con personas extrañas para salvar la vida del Mesías, mientras que los otros niños morían para que Jesús pudiese llegar a completar su obra de salvación por todos los demás. ¿Quién planeó todo esto? La ira de un hombre poderoso que se sintió amenazado. No pudo entender que el reinado de Jesús no era terreno, que no había una dificultad entre el reinado espiritual de Jesús y su reinado político. Pero esa lucha sigue estando allí. Tantos poderes terrenos que tienen pleito con la religión porque piensan que la religión es un problema. Y no es así. Este mundo en el que vivimos tiene tantos conflictos de ese tipo, los poderosos contra los vulnerables, los que pueden contra los que no pueden, los de arriba contra los de abajo. El fenómeno de Herodes se repite en muchas instancias, en muchas dimensiones, a muchos niveles y a muchas escalas. Hoy, ¿quiénes son los Herodes? Hagámonos esta pregunta, porque tal vez ni tú ni yo nos quedemos fuera de esta ecuación. Cuidémonos mucho y pidámosle mucho al Señor que nos ayude a no formar parte de estos maquiavélicos planes de opresión, sea cual sea su origen o sea cual sea su máscara, porque puede que de una manera tal vez inconsciente podamos estar siendo parte de algún plan opresivo o de alguna mentalidad, actitudes o formas de pensar o de actuar que excluyan, que opriman o que simplemente aniquilen a los demás por considerarlos una simple amenaza, cuando en realidad no lo son. Que el Señor nos ayude a vivir en la coinonía de la cual nos habló Juan en su carta ayer y hoy, para poder mantenernos en esa real expresión de lo que es la iglesia: unión, paz, hermandad entre todos. Solo así, repito como ayer, nuestra expresión de iglesia, nuestra manera de vivir el Evangelio podrá ser creíble. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.